porque para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Venimos con el comentario bíblico. Hoy con el tema Jesús calma todos los tormentos. ¿Qué son tormentos? Bueno, los tormentos podemos decir que es el masculino de las tormentas. ¿Qué hacen las tormentas? Imagínese usted, cuando llegan a una población, ¿cuántos daños causan? ¿Qué hacen los tormentos? Son, pues, fuerzas emocionales que vienen al cuerpo, o castigo físico y psíquico a una persona para que testifique o diga algo. De todas maneras, son cosas que causan dolor, preocupación, tensión, porque cuando usted es sometido al maltrato físico o al castigo físico, ahí le viene de todo, menos placer. El paquete llega completo con todas las amarguras y todos los malos gustos. Cuando es psíquico, pues toma los controles de sus emociones y no es tan fácil. Pero, como hemos dicho, nuestro tema, Jesús calma todos los tormentos. Pastor, mire, no es fácil cuando uno está aturdido, bien atormentado, bajo una presión psicológica o bajo una presión de maltratos, clamar a Dios. Bueno, ese momento es difícil de clamar a Dios, sin embargo, se puede. Pero no debemos esperar que nos lleguen esos momentos para venir a Dios y reconocer que Dios tiene el poder. Hay que venir a Dios, y cuando nos llegue eso que estemos en Cristo, entonces las cosas se pasan mejor. De todas maneras, los tormentos vienen precisamente para torturar al ser humano de la manera que sea, porque en la mayoría de los casos son practicadas a seres humanos, en algunos casos animales, pero esta que me refiero es a los humanos. Pero el Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad para quitar a tu atormentador, para impedirle a aquel que viene a atormentarte que ejecute con fuerza de agresividad ese tormento sobre ti, tanto físico como emocional. Él tiene el control de hacerlo, y lo ha hecho, y lo sigue haciendo. Y ahí cuando podemos poner nuestra confianza en Él, para que el Señor, en medio de situaciones tan adversas de la vida, de las tensiones, las preocupaciones, podamos confiar en Él. Y aquí la Biblia nos narra un episodio que se halla en Mateo 8:23 al 27, sobre una situación de tormenta. Una tormenta que causó preocupación, tensión y tormento en los discípulos de Jesús. Y leemos así: y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Oiga eso. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor,
Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar se hizo y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Ve usted? Los discípulos y los demás que iban en la barca, mientras hacían la travesía que se tomaba más o menos una hora en el mar de Galilea, Jesús se durmió, como es natural. Él iba allá en la popa y se durmió y descansó. Y vino la tormenta y los discípulos estaban asustados. Mire que eran hombres que sabían de tiempos difíciles. Y estaban asustados porque las olas eran tan bravas y tan fuertes que estaban anegando la yola. Y se recordaron ellos que Jesús iba a ir con ellos y corrieron a despertarlo. Maestro, maestro, despierta, corre, que perecemos. Estamos preocupados, atormentados. Ya no hallamos qué hacer. Pero ellos entendieron que ese momento difícil, las fuerzas y las habilidades, las estrategias de ellos de navegar en el mar, ese mar, y de haber enfrentado otras tormentas, pues eran simples. Y que Jesús era el único que pudiera y que podía librarlo de esta tormenta que le agobiaba. Y que aparte de que era una tormenta ciclónica, ya que estamos en temporada ciclónica, porque ahora el 1 de junio comenzaron las temporadas ciclónicas, y estas comenzaron antes, comenzaron como desde el 20 de mayo. Pues ellos fueron a Jesús y lo despertaron, como ustedes vieron la lectura. Maestro, que perecemos. Y Jesús se paró rápido y ordenó que el mar se tranquilizara. Y ahora ellos estaban asustados y preocupados. Otro tipo de preocupación, aunque sea de emoción positiva. Porque la primera era de emoción negativa. Ahora porque entendía que iban a perecer. La segunda ahora es de emoción positiva porque ellos decían, ¿qué hombre es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Señores, ¿y si el mar o los fenómenos de la naturaleza que son tan bravidos como son la tormenta y los ciclones obedecieron la voz de Jesús? No va a obedecer un hombre, una mujer, la voz de Dios para quitarle el tormento a uno de sus hijos o una de sus hijas. Cualquiera que sea el verdugo, sea un demonio o sea alguien endemoniado o una enviación cualquiera que sea, en el nombre de Jesús se va y se tranquiliza todo. Solo que haya fe. Por eso Jesús le dijo, hey, hombres de poca fe, ¿qué le pasa? ¿Dónde está su fe? Bueno, ellos pudieron haber dicho, Señor, nuestra fe estaba puesta en ti, por eso te llamamos. Tú sabes, como dirían ahora la juventud, ¿verdad? Tú sabes, pero corrimos hacia ti, te llamamos a ti porque nuestra fe estaba puesta en ti, ¿no ves? Que te llamamos, que tú obraste. Wow, Señor, chócala ahí. Pero yo quiero decirte en este momento que hay situaciones que yo sé que de verdad son deprimentes, pero que ponga toda tu confianza en Jesús, cualquiera que sea la situación. Así como Él calmó esos vientos y esa tormenta, hay otros casos en que Jesús, pues, obró. Y en Mateo 14:15 encontramos, de manera breve, otra situación que se dio que era tormentuosa, que atormentaba a los discípulos.
Y pues el Señor allí mostró también su mano poderosa. Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente que se rescatara, que estuvieran tranquilos. Los discípulos estaban aquí preocupados, Ya ellos habían consultado entre sí, ¿y qué vamos a hacer con tanta gente detrás? Es la hora, ya los negocios están cerrados, está lejos para ellos ir a comprar, de cenar, y andan desde temprano con nosotros. Pero Jesús le dijo, paz, manda a esa gente a que se acuesten ahí, que descansen. Y pidió los 2 peces y los panes, y oró al Padre Celestial, y lo multiplicó de tal manera que todos comieron en aquel lugar, y sobró. Dice el 20, y comieron todo, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ya usted sabe, 12 canastas llenitas. Saciaron el hambre, que el hambre es un tormento. Sació Jesús, sació la preocupación de los discípulos, la tensión que tenían los discípulos en aquel momento. Porque Jesús llega en los momentos de la necesidad. Tenemos muchas enfermedades actualmente, muchos dolores, muchas tensiones, muchas preocupaciones, mucha gente enferma, muchos familiares sufriendo. Este caso que vimos ahora de la muerte de este joven, de los pastores, otros enfermos. Bueno, mucha gente, familias enfermas, muchas necesidades económicas. Todo esto viene como una tormenta al cuerpo. Pero sobre todo, quiero decirte que debes clamar a Jesús, que Jesucristo está presto para solucionar cualquiera de esos problemas que vengan a ti. Y está presto para fortalecerte de manera espiritual y también de manera física. El pan que le dio allí a los discípulos, eso era físico. Aunque los discípulos estaban atormentados de manera psicológica, aquí le dio pan y comieron y sació el hambre física. Jesús puede saciar tu hambre, cualquiera que sea, y tus necesidades. Solo que confíes en Él. Él pone a otro, no importa que sea impío, que sea un demoniado, quien sea. Él le toca para que te lleve el pan si tú tienes la necesidad de pan. Y ha clamado a Jesús. Y Él usa cualquiera para que te dé respuesta a ti. Ya finalmente, quiero decirte que Jesús dijo, aleluya, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe nadie, solo hay que creer en mí. Eso lo encontramos en Juan 14:1. No se turben vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y si quieres te sigue ahí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo dijera. Eso está listo para ustedes. Pero no se turben. Cualquiera que sea tu necesidad ahora, la situación, no te turbes, por favor. Porque un corazón, una mente turbada, lo que comete es muchos errores, muchas faltas, y hasta a Dios le falla. Además, en Juan 16:33, Jesús también allí expresó unas palabras
muy importante que quiero compartirla como última opción contigo, que dicen así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? Muchas aflicciones, mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. Y sobre todo desesperación en la gente que no confía en Dios, y algunos cristianos que les falta fe, como tenían los discípulos en el momento de la tormenta, que se desesperaron. Y Jesús le dijo que dónde estaba su fe. Pero sobre todo lo que quiero decirte, en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas que pasan actualmente y que afligen nuestro sentido emocional y físico, nos dan duro y nos han dado muy duro. Pero que nada de esto te haga quitar la mirada del Señor Jesucristo. Que todas estas aflicciones y tormentos que han venido a tu vida te puedan ayudar a crecer más en Dios. Que el Señor te bendiga y que tu confianza esté puesta en el Señor Jesucristo como la solución de todo tormento, de toda desesperación, de toda aflicción, de toda tristeza, de toda angustia. Padre, en el nombre de Jesús, presento a este pueblo ahora, Señor. Aquellos que han creído en ti, dale paz, gozo, sálvalo, perdona sus pecados, Señor. Aquellos que están afligidos en este momento, que están atormentados, Señor, con tensiones, preocupaciones, tristeza. Sé tú, Maestro, ahora la fortaleza. Padre amado, porque tú sabes lo que es el sufrimiento, el dolor, la angustia, porque pasaste por eso, Señor. Llega ahora a esas vidas, Señor, y transforma esos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados y amadas. En esta tarde les acompaña su hermano amigo pastor Jesús Manuel de los Santos. Agradecemos su sintonía en este canal El TV. Paz para todos.